Vamos a buscar ahora un poco de versatilidad a la herramienta de corrección de color o de balance de blancos. Aquí tenemos una imagen, le vamos a dar una fuente bastante más cálida, es excesivo en estas zonas de aquí, pero aquí puede quedar más o menos bien esta fuente de luz. Vamos a pasar a pincel corrector y en versiones superiores a CS6 la temperatura de color se puede dosificar un poco por pincel. Aquí le podemos dar un poquito más de magenta y veremos cómo la corrección aquí es mucho mejor. Normalmente estas fuentes de luz amarillentas lo que hacen es entrar un poquito de verde en lugar de entrar amarillo. La corrección es un poco mejor y ahora le podemos bajar un poquito y enfriar esa zona. Acabo de poner un poquito de magenta y poner un pelín de azul y vemos cómo acabo de limpiar esta zona de aquí. El problema de esta herramienta es que es un poco vasta en su uso. Tenemos que configurar el pincel para que tenga un suavizado, que es lo que va de la línea continua hasta la cruceta, es el 100% del efecto, y de la línea continua a la discontinua tenemos el suavizado que llega hasta 0 cuando toca la línea discontinua. Un flujo bajo permite que nosotros tengamos un poquito más de control y la densidad al 100% es algo de tacto que yo os recomiendo que trabajéis al 100%. Aquí podríamos variar ligeramente esta dominante y hacer un juego de dominantes. La dominante fría de la calle. Como vemos, el efecto es un poco radical. Tenemos que pulir siempre. Tenemos un curso de Camera Raw específico, íntegro de Camera Raw, que os explican perfectamente cómo utilizar estos pinceles por si alguien tiene algún problema de comprensión en cuanto a crear pinceles, que no se le cree un pincel con múltiples efectos, que es lo más delicado. Os recomiendo que miréis ese curso porque ese curso os puede orientar perfectamente en el uso de pincel. Como vemos, teníamos una dominante cálida y ahora tenemos una dominante que podría ser muy parecida a la realidad. Aquí quizás tenga demasiado magenta, pues le vamos a bajar un poquito y le vamos a dar un pelín de verde y un pelín de amarillo en esta zona para corregirlo. Es un poco complicado a veces saber qué color es el que hay en cada sitio. Eso se trata de buscar zonas que podamos descifrar más o menos de qué color eran. Pasamos a la otra imagen. Esta imagen tiene una corrección muy buena del azul de la piscina y ahora le vamos a hacer una pequeña dominante en la parte superior. Primero le vamos a corregir un poco las líneas. Ahora, líneas corregidas. Siempre está bien trabajar con una buena visualización de la imagen. Tenemos el azul corregido y ahora le vamos a dar un pincel un poco más cálido solamente en la zona superior para que coja un poco de atmósfera. Esto probablemente fuese lo más parecido a la realidad que había en ese sitio. Como veis, un golpecito de calidez en la zona superior hace que la imagen quede bastante más estable y con bastante mejor temperatura de color. Vuelvo atrás, hago un guardar, vemos la imagen original, vemos la imagen ahora, vemos que la corrección es bastante evidente, vemos la imagen final, guardo, y vemos la imagen original. Como vemos, la temperatura de color hace que la imagen coja un poquito de volumen, que los negros estén mejor en su sitio, y simplemente se trata de utilizar estas herramientas con un poco de criterio, teniendo en cuenta que la fuente de luz aquí es el exterior, aquí es la bombilla y aquí es una mezcla entre la exterior y lo que le llega de la bombilla. Aquí solamente tenemos un ventanal con luz cálida que rebota sobre una luz azul y hace que la luz azul contamine toda la parte del techo. Estos análisis es parte de lo que creo que se debe hacer siempre cuando uno va por la calle. Mirar un poco y ver exactamente dónde puede rebotar y si es un rebote o es una luz directa. Y después ese pequeño ejercicio que podemos hacer obviamente sin el ordenador nos puede ayudar a corregir los colores cuando tengamos imágenes que tengan esos posibles rebotes.